Buenos días, mi teniente coronel de AB, Marcelo Gómez Zavala, señores oficiales y sargentos. Somos el grupo número 5, análisis del artículo 120 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. En la época de las dictaduras de Bolivia, marcada por la violencia política de los gobiernos de facto, se desataron violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, enmarcándose en el ámbito del derecho penal como crímenes contra la vida, homicidio, desapariciones, torturas, persecuciones y otros crímenes contra la libertad e integridad de los seres humanos. El artículo 14 de la Constitución Política del Estado establece que todo ser humano tiene personalidad, capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. En la Constitución Política del Estado, en su primera parte, título cuarto, capítulo primero, garantías jurisdiccionales, en su artículo 120 establece: toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. Toda persona sometida a proceso debe ser juzgada en su idioma. Excepcionalmente, de manera obligatoria, deberá ser asistida por traductora, traductor o intérprete. ¿A qué principio hace referencia el artículo 120 de la Constitución Política del Estado? Hace referencia al debido proceso. Este artículo garantiza que todo sujeto que es sometido a un determinado proceso, antes de ser condenado, sea oído y juzgado previamente en un proceso legal. Asimismo, ante su vulnerabilidad y siempre que no exista otro medio legal para la protección de este derecho y garantía restringido, suprimido o amenazado, se puede interponer la acción de amparo constitucional. 2. Origen histórico, jurídico, legal. La génesis y el reconocimiento estricto del debido proceso se encuentran en la Carta Magna de 1215, que los varones ingleses hacen firmar al monarca Juan sin tierra ante su inconformidad por los abusos que sufrieron. Esta carta reconoce que ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. La revisión de la Carta Magna de 1354 bajo Eduardo III trajo consigo el concepto del debido proceso y la ley del reino. La frase debido al proceso legal en Estados Unidos es una variación de concepto encontrado en la Carta Magna de Inglaterra. La 5 enmienda a la Constitución estadounidense establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial. En el concepto latinoamericano, la mayoría de los códigos políticos no contemplan el calificativo debido y especifica solamente a un procedimiento racional y justo, lo cual ha dado lugar a que se conceptualice como una garantía innominada. El primer antecedente del debido proceso se encuentra en el artículo 287 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en 1812, más conocida como Constitución de Cádiz, que la letra dice: ningún español podrá ser preso sin que preceda información sumaria del hecho, por la que merezca, según la ley, ser castigado con pena corporal, y asimismo un mandamiento del juez por escrito, que se le notificará
en el acto mismo de la prisión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas establece en su artículo 9: se reconoce que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10. Se establece que toda persona tiene el derecho de ser oída en plena igualdad, públicamente y con justicia por un tribunal independiente para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo 10. Declara que toda persona acusada tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, en juicio público en el que haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, indica garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez, tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en su sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o determinación de sus derechos o obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Contenido que garantiza, relativos al proceso, juicio previo, seguridad personal y jurídica en el proceso, el derecho a una acusación formal, derecho a la prueba, plazo razonable y justicia pronta, juez competente e imparcial, prohibición de la prueba ilícita, sentencia fundada y motivada y ejecución de sentencia pronta. Garantías del procesado, acceso a una justicia gratuita, derecho a ser oído, presunción de inocencia, a no tener una condena anticipada, excepción a la aplicación a la prisión preventiva, integridad personal y trato digno y derecho a guardar silencio. Relativos a la defensa, defensa adecuada o técnica, abogados de confianza y derecho a obtener información para la defensa. Legislación comparada. Existen otros estados con otros nombres. La quinta enmienda de la Constitución estadounidense establece los derechos de todo ciudadano a tener un proceso judicial. Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no le denuncia o acusa, a excepciones de los casos que se presenten en las fuerzas del mar o tierra o en la milicia nacional, cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público. Tampoco se pondrá a personas algunos 2 veces en peligro de perder vida o algún miembro con motivo del mismo delito. Ni se le compelirá a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal, ni se ocupará la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización. Constitución de la Nación Argentina. En el artículo 8, inciso 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Argentina, consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Por lo que es posible distinguir algunas diferencias entre el debido proceso reconocido en Estados Unidos y en Latinoamérica. Mientras que en Estados Unidos garantizan un juicio por jurado, en los países de habla hispana de la región no se contemplan los jurados. Por otra parte, en los países latinoamericanos es necesario fundamentar la sentencia en las disposiciones legales que sustentan el acto o actos de materia del juicio. Acciones que se pueden tomar ante su vulneración. Acciones de amparo constitucional. Vamos a nombrar 2 artículos. El artículo 51 que declina lo que es el objeto, el artículo 55 que se basa en el plazo para la interposición de la acción. El artículo 51, objeto. La acción de amparo constitucional tiene el objeto de garantizar los derechos de toda persona natural o jurídica, reconocidos por la Constitución Política del Estado,
y la ley, contra los actos ilegales o las omisiones indebidas de las y los servidores públicos o particulares, que los restrinjan, supriman o amenacen, restringir o suprimir. Artículo 55. Plazo para la interposición de la acción. Numeral 1. La acción del amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de 6 meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. Conclusiones. El Estado Plurinacional de Bolivia está obligado a velar por el orden público y la paz social. Las autoridades llamadas por ley deben garantizar y hacer prevalecer el debido proceso sin discriminación. No debe existir ningún desapego a las normas instauradas y como funcionarios policiales estamos en la obligación de hacerlas prevalecer y respetar en las diferentes funciones policiales que desempeñamos. Debemos garantizar en todo momento los derechos legalmente reconocidos en la Constitución Política del Estado. La vulneración a estos derechos y garantías solo conllevará a procesos disciplinarios y penales que de algún modo pudieron ser evitados en su debido momento. En nuestra justicia no se está aplicando a cabalidad el artículo 120 de la Constitución Política del Estado, que dice que tenemos el derecho de ser oídos y juzgados por una autoridad jurisdiccional competente e imparcial y en el idioma que uno tiene, lo cual no se está cumpliendo, donde observamos a diario en los medios de comunicación. Gracias, mi coronel.